Y vamos arriba, arriba, Puerto Rico. Buenas tardes, Boricua. Despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Mulero desde WKQ 580. Bueno, querida audiencia, en el programa de hoy vamos a continuar dándole seguimiento y analizando el arresto, ese arresto que tuvo efecto en el fin de semana, en el cual un policía utilizó el taser para someter a la obediencia a una ciudadana, y todo esto está enmarcado en una infracción de tránsito. ¡Uy! Sí, así como lo escucha. Y es interesante porque como consecuencia de todo este suceso se revive un problema que se quiere erradicar de las prácticas policíacas de las sociedades de avanzada del mundo. Ese problema que se quiere erradicar, querida audiencia, es el abuso de poder, el abuso en el uso de la fuerza, en situaciones que no se justifican. Y precisamente por eso es que dentro de la reforma policíaca se exige que se capacite a todos los funcionarios, hombres y mujeres que trabajan en la policía, para que conozcan cuáles son los parámetros, los límites que regulan su conducta en momentos en que necesitan hacer un arresto, ¿verdad? ¿Qué pasa? En el caso que nos ocupa, hay opiniones divididas. Los gremios policíacos, desde luego, están tratando de justificar la conducta de su compañero a base de que, lo agredieron o estaba defendiéndose. Difícil de poder sostener eso a la luz de la totalidad de las circunstancias y haciendo acopio de ese mapa, de esas órdenes internas de la policía, pues no le dan fortaleza al argumento de los gremios policíacos en defensa de su compañero. Y por otro lado, los otros policías, entre ellos habían 2 mujeres policías que se mantuvieron totalmente al margen, no hicieron nada para disuadir a su compañero de que le bajara un poquito a su animosidad contra la dama. Vamos a estar discutiendo esto y yo creo que es bien importante que ustedes estén informados porque se trata de sus derechos. Por otro lado, quería comentarles que me parece sumamente lamentable, infortunado, desatinado, torpe, etcétera, 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 lo que ocurrió entre Jennifer González y Pablo José Hernández Rivera, el comisionado residente en Washington. Pues miren, esto fue bien sencillo. Aparentemente, Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente, entiende que es necesario que haya una mejor coordinación de esfuerzos entre su oficina en Washington y Fortaleza para hacer causa común y adelantar esfuerzos en beneficio de Puerto Rico en momentos difíciles bajo Trump y Mox. Entonces, cuando llega la carta, Jennifer González se ofende. Yo no sabía que era tan susceptible. Y se ofende al extremo de decir que se trata de estupideces. O sea, que Pablo José es un estúpido. En serio. Eso es lo que la gobernadora le dice a un funcionario electo con la mayor cantidad de votos en las pasadas elecciones. Juzgue usted. Llegue a sus conclusiones. Pero si alguien está fomentando aquí la violencia y la confrontación, tristemente, es la primera dignataria. ¡Ay! Perdón por existir. No se vaya nadie. Mayra López Mulero en el 580. El bollete del día. Y yo les había prometido que iba a darle seguimiento a toda esta controversia en torno al arresto que se llevó a cabo en San Juan
y que ha creado un gran debate de opinión pública en el cual hay diversidad de opiniones. Algunas personas entienden que el policía que intervino con esta dama en presencia de varios compañeros, entre ellos mujeres, actuó de manera imprudente y violentando la orden general que regula la forma y manera en que se puede utilizar el taser como un mecanismo adecuado para someter a un ciudadano que se resiste a un arresto a la obediencia sin causarle un daño letal. Evidentemente, hay circunstancias y hay circunstancias. Y para poder hacer una evaluación justa de todo lo que aconteció en San Juan este fin de semana en torno a ese arresto, es importante conocer la totalidad de las circunstancias y conocer cuáles son las órdenes generales emitidas por el propio cuerpo policíaco que le da el mapa a los hombres y mujeres que forman parte de la policía. Yo creo que es indispensable, querida audiencia, escuchar lo que tiene que decir una figura que le ha dedicado toda su pasión y toda su trayectoria a la defensa de los derechos humanos y que es el director de la División Legal de la ACLU en Puerto Rico. Me refiero al amigo, al letrado, al compañero Fermín Arraiza. Lo tengo en línea telefónica. Buenas tardes, compañero. Gracias por su tiempo. Saludos, Mayra, a ti y a todo el público que nos escucha. Licenciado Arraiza, usted está al tanto de todo el debate que se ha suscitado en torno a este suceso tan particular y hemos visto una discusión a través de todos los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, en la cual mucha gente está indignada por la acción de la policía contra esta dama por considerarlo un abuso. Me gustaría que usted nos indique cuál es su parecer a la luz de la información que tenemos disponible. Mira, Mayra, lo que todo el pueblo de Puerto Rico presenció es un acto de sadismo. Es un acto de sadismo inexcusable. Y todo aquel que esté fomentando ese tipo de actuar de parte de la uniformada le está haciendo un flaco servicio, no solamente a la policía, sino al pueblo de Puerto Rico. Las armas estas electrónicas, los tasers, los llamados tasers, son armas mortales. El hecho de que sean menos mortales que un arma de fuego no quiere decir que su utilización no pueda resultar en la muerte de un ser humano. O sea, esto es un asunto bien serio sobre el cual no solamente la policía, sino el pueblo en general está muy mal informado. Y no podemos estar auspiciando el que la policía, para que se cumpla con sus instrucciones, sus comandos o sus órdenes, tenga que utilizar o pueda utilizar un taser para someter a un ciudadano a la obediencia. O sea, eso es totalmente inaceptable. Y si usted me permite... La circunstancia... Perdone que lo interrumpa, licenciado Fermín Arraiza. Incluso la orden general en el capítulo 600, sección 601, se titula Reglas para el uso de fuerza por miembros de la Policía de Puerto Rico, paréntesis, OG-601. Y ahí se establece cuáles son las normas y los parámetros que regulan la conducta de los funcionarios públicos, de los policías y de las mujeres policías en procesos donde se interviene o se pretende arrestar a un ciudadano. Eso es así, y de hecho te establece cuál debe ser la función del policía cuando se enfrenta a una persona que resiste un arresto. De acuerdo. Y la primera responsabilidad que tiene el policía es tratar de apaciguar a esa persona. Nada de eso se ve en el video que nosotros vimos, en lo que el pueblo de Puerto Rico pudo presenciar. Se supone que la reforma de la policía vaya dirigida a que tengamos policías comunitarios. Y de ahí la necesidad del adiestramiento minucioso para que los policías tengan las herramientas para poder dialogar y para poder llevar a cabo su trabajo de forma no violenta. El uso de la fuerza está autorizado solamente
en circunstancias excepcionales, y para eso se establecen unas categorías de comportamientos en las cuales puede utilizarse la fuerza, pero la fuerza siempre tiene que ser proporcional y tiene que ser necesaria. No es el concepto de razonabilidad que todo el mundo maneja. No. Tiene que ser necesaria y no pueden haber otros mecanismos disponibles para el policía para llevar a cabo su trabajo. Si existen esos otros mecanismos, no debe utilizar la fuerza, y la fuerza nunca debe ser excesiva. Y el mecanismo más importante es la persuasión. Y yo creo que en este caso, allí habían 4 o 5 policías, 2 mujeres policías, y se ve que se mantuvieron totalmente al margen, mientras el policía que interviene sigue utilizando el taser contra la dama de manera realmente inusual, extrañísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Súmale a eso que usted nos está explicando, licenciado Arraiza, el hecho de que en este caso no hubo una descarga, sino 2 descargas. Y es precisamente otra de las cosas que se violentó en el proceso conforme a la orden general. ¿Entiende? Claro, está prácticamente prohibido someter a una persona a una segunda descarga. Esto puede resultar incluso en la muerte. En la muerte, eso es así. Eso es así. Y de hecho, cuando se utiliza por primera vez, tampoco estaba justificado. O sea, la primera vez que se utiliza el taser, ni la integridad física, ni la vida del oficial de la policía, ni de terceras personas está en juego. Y si usted me permite, compañero, porque a mí me gusta hablar con evidencia, de la propia orden general surge lo siguiente, y lo quiero compartir con la audiencia. Los miembros de la Policía de Puerto Rico impartirán comandos verbales antes, durante y después del uso del taser para lograr minimizar cualquier situación y obtener el control de una persona que presenta una resistencia agresiva en cumplimiento de una orden. El propósito de emitir los comandos verbales y o advertir que se utilizará el taser y entonces habla de persuadir a la persona para que cumpla con la orden y para evitar realizar la aplicación. Nada de eso ocurrió en este caso. En ningún momento, y otra de las directrices es que no se puede utilizar el dispositivo cuando se utiliza por encima del área pectoral. Exactamente. Y a nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, la primera utilización de ese taser, los efectos que eso puede tener cuando se utiliza por encima del pecho de una persona, y la segunda vez que se utilizó se aplica en la espalda, pero es en una parte superior de la espalda, casi debajo de la nuca. Claro, que tampoco es el lugar. Sumamente peligroso. Y como cuestión de realidad, también hay un inciso de esa orden, que es el inciso D, que dice uso prohibido del taser. En el inciso 1K dice lo siguiente: se prohíbe ese uso, ¿verdad?, del taser contra una persona esposada, excepto en aquellas situaciones que presente resistencia agresiva contra sí misma o contra terceros, y eso tampoco es el caso, y los intentos de controlarla usando niveles menores de fuerza hayan sido inofensivos o inefectivos. ¿Qué pasa? El uso del taser es un recurso extremo y hay que hacer todo lo posible por evitar tener que sacar ese aparato y darle una descarga eléctrica a un ser humano. Es así de sencillo. Es inaceptable, y de hecho hay una descripción de las conductas, ¿verdad?, de los tipos de resistencia donde la policía tiene que enfrentarse, ¿verdad?, en un arresto. Y está la resistencia pasiva, está la resistencia activa, y hay otro tipo de resistencia que es la agresiva. Exacto, que es la agresiva, que es cuando hay una actitud de que la persona está combativa. De acuerdo. Nosotros aquí, en lo que pudimos presenciar, de hecho, en la resistencia pasiva, se dice que hasta gesticular con las manos o gritar puede, o negarse a cumplir con una orden, constituyen resistencia pasiva. O sea, nosotros no encontramos dentro de lo que hemos podido estudiar y observar que la actitud de esta ciudadana
hubiese pasado a la segunda etapa de resistencia activa. Yo estoy de acuerdo contigo. Estamos hablando de una resistencia pasiva que sí, que puede incluir, pues, no cumplir con las órdenes. Bueno, ella lo que hizo fue montarse ella lo que hizo fue, cuando recibe la multa, el ticket, ella rompe la multa, lo lanza, se la tira y camina y se monta en la guagua. Ya dentro de la guagua viene el policía, se acerca, camina con el taser empuñado, apuntándole y le exige que se baje de la guagua, apuntándole con el taser. Ella insiste en que no va a acatar la orden. Él insiste y ahí comienza entonces por la fuerza. Ella sale del carro y ahí se desata toda la cadena de sucesos que termina con una segunda descarga. Y esa segunda descarga, ella estaba esposada y no constituía ningún tipo de riesgo para nadie. Y entonces incluso la primera vez que utilizó el taser también yo no veo por qué tuvo que hacerlo después de conocer la normativa aplicable, Fermín. Ya le habías pedido el boleto. Mira, resulta absurdo y preocupante que en una situación de una violación de tránsito donde se va a pedir un boleto o simplemente se puede dejar a la persona que se vaya y después tú la citas o lo que sea. Que la situación vaya escalando a un nivel tal donde se utilice un arma que le llaman armas menos mortales, pero no dejan de ser mortales, y termine, ¿verdad?, un incidente de violencia como el que todo el pueblo de Puerto Rico presenció, totalmente innecesario. Y finalmente, porque sé que tienes compromiso y no quiero abusar de tu tiempo, ¿qué te parece la forma en que lo ha manejado el comisionado de la policía, Joseph González? Mira, en ese sentido tengo que decirte que por lo menos se han seguido los protocolos. Se supone que se hayan llenado varios informes de uso de fuerza. Hay que llenar un informe por cada ocasión en que se utilizó el taser. Y además de eso, pues se tienen que llenar los informes correspondientes del arresto, ¿verdad? Porque fue un arresto donde se utilizaron lo que llaman manos suaves, ¿verdad? Al momento de esposarlas, no vimos que hubieran golpes, pero sí hubo uso de fuerza. Así que mínimo deben haber 3 informes de uso de fuerza y ya el comisionado de la policía ordenó que se investigara, ¿verdad?, que se abriera una investigación administrativa sin necesidad de que se hubiera presentado una querella, y eso es importante, pero escúchame, con relación a la utilización del taser. Nosotros esperamos que se haga el trabajo, y ahí la última palabra, además de la investigación administrativa que se haga, la del comisionado, la tiene el comisionado de la policía. Escúchame lo siguiente, lo que a mí me parece extrañísimo es, por lo menos lo que dijo Alex Valencia, que es el portavoz de la uniformada a nivel de los medios, que el policía sigue en funciones regulares. A pesar de que hay una investigación administrativa en curso, tener a esa persona en funciones regulares, pues es un contrasentido en la forma en que se está manejando esto ante una alegación tan fuerte, ¿entiendes? Y entonces tú ves a distintos... Y lo mínimo, parte de los protocolos es que deben incluso desarmarlo en lo que se lleva a cabo una evaluación psicológica, porque evidentemente, aunque no hubo uso de arma de fuego, si es un incidente violento donde el oficial de la policía utilizó un arma, de estas armas de tácticas especiales, y debe someterse a una evaluación psicológica y se debe desarmar en lo que se determina que está apto para volver a sus funciones. Yo, por mi parte, lo hubiera suspendido sumariamente en lo que se lleva a cabo la investigación. Es lo que yo veo muchos de estos casos y es lo que ocurre en casi todo. Este es el primer caso donde yo veo que el funcionario continúa en funciones después de una situación de esta naturaleza. Y finalmente me preocupa también las omisiones incurridas por los compañeros de este señor que mantuvieron manos afuera a sabiendas de que se trataba de una mujer. Había 2 mujeres policías. Yo no vi bajo ningún concepto que trataran de disuadir a su compañero de que le bajara a su actitud beligerante. Y claro, todos son responsables, Mayra, todos son responsables, estaban allí de una forma u otra, participaron en el arresto y no intervinieron, como tú muy bien has dicho, ni evitaron que la agresión hacia esta ciudadana continuara.
Sí, y sabes que le erradicaron cargos a la muchacha, ¿verdad? Sí, dos las cargos alegaciones graves del oficial se de que cayeron. ella lo había pateado y que ella lo había agredido, pues esas se cayeron. Se cayeron. No hubo causa. Solamente hubo causa en un delito menos grave, que es obstrucción a la justicia. Eso fue lo que la jueza adjudicó. Y ya tú ves por ahí que hay un montón de compañeros policías tratando de elaborar defensas para ayudar a su compañero, pero se les olvida que existe una orden general que establece el mapa y el mapa no fue seguido. Así que no podemos tapar el cielo con la mano y pues obviamente este incidente debe ser una razón adicional para prestarle atención al adiestramiento correcto de nuestros hombres y mujeres que laboran en el cuerpo policíaco y para hacer entender que la reforma policíaca está estancada y algo anda mal. Esa es mi opinión, con mucho respeto. Es así, Mayra. O sea, el comisionado actual de la policía ha entrado en uno de los peores momentos de la reforma y tiene un gran reto por delante. A nosotros nos preocupa además el hecho de que se esté exhortando a que se radiquen cargos contra la otra ciudadana o los ciudadanos que grabaron con su celular el incidente. Qué es bárbaro. Totalmente legítimo, legítimo que un ciudadano grabe una intervención policíaca. Está en todo su derecho y a nosotros nos sorprende que hayan incluso legisladores tratando de exhortar a las autoridades a que se radiquen cargos criminales contra quienes documentaron y grabaron. Y si tú me permites un comentario, y además de todo lo que tú has expresado, Fermín Arraiza, se les olvida también a los legisladores que se ha establecido y se ha legitimado la práctica de que en las intervenciones policíacas los policías tengan camaritas y graben las intervenciones. Así que opera en ambas direcciones. Hemos llegado a un extremo tan absurdo que lo que está imperando en Puerto Rico es la violencia y la imposición independientemente de la razón. Tanto es así, Fermín, que tenemos a una dignataria diciéndole estúpido al comisionado residente porque simple y llanamente la invita a mejorar la coordinación de esfuerzos para adelantar los intereses del país. Eso es lo que está pasando. Y si ese es el modelo, imagínate que va a ser la policía. Un mal ejemplo para el país. Gracias, Fermín Arraiza, por ser parte de esta conversación. Seguro. De país. Que tengas muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Muchas gracias. Mire, señor y señora, esto es serio. Esto es bien serio. Y se está convirtiendo en una bola de nieve que sigue creciendo y creciendo. Y me preocupa porque huele a confrontación entre puertorriqueños. Y a la gobernadora de este país, muy respetuosamente la exhorto a recordar que la estamos observando y que ella como primera dignataria tiene que dar el ejemplo de lo que es servicio a todos y a todas, más allá de consideraciones político-partidistas. Y le guste a la gobernadora o no le guste, el soberano dio su dictamen en las pasadas elecciones y escogió a un joven puertorriqueño, Pablo José Hernández Rivera, que fue el que obtuvo abrumadoramente la mayor cantidad de votos en las pasadas elecciones, le guste o no le guste a la administración de Jennifer González. Y el respeto que usted exige es el mismo que le debe a todos los demás. Independientemente de los cargos, independientemente de los salarios, independientemente de sus afectos, independientemente de sus favores, usted se debe al país y el país exige respeto. Y me parece que despachar livianamente un reclamo de esa naturaleza de un funcionario federal electo por los puertorriqueños amerita un mejor trato. No nos callan, mi partido, Puerto Rico. Y regresamos a esta conversación de país después de esa reflexión que he tenido en torno a todo este trágico conflicto que genera y que impulsa la administración de Jennifer González
promoviendo faltas de respeto contra funcionarios de otros partidos o contra personas que están haciendo un trabajo por dictamen del país, pues creo que debemos escuchar el parecer de un joven puertorriqueño que lleva muy buen paso en su gestión pública. Es el representante Héctor Ferrer del Partido Popular Democrático. Lo tengo en línea telefónica. Buenas tardes, representante. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes a ti, Mayra, a todos los que nos están sintonizando. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Le estoy llamando porque estuve evaluando este exabrupto de Jennifer diciéndole estúpido a Pablo José por el solo hecho de que él le remitió una comunicación por escrito para exhortarla a que aunaran esfuerzos en una mejor coordinación para adelantar los asuntos de Puerto Rico de manera más efectiva en Washington. Y ella se molestó y le dijo estúpido, o que eran unas estupideces, cosas como esa, y las estupideces las cometen los estúpidos. Y entonces me gustaría saber qué usted piensa al respecto. A Jennifer no le gusta que la fiscalicen en conferencia de prensa los domingos. A Jennifer no le gusta que se publiquen los salarios de los jefes de agencia. A Jennifer no le gusta que Pablo José Hernández, nuestro comisionado residente, le envíe cartas. A Jennifer tampoco le gusta que le pregunten por los secretarios que favorecen a sus suegros. A Jennifer no le gusta que se diga que en 3 meses su única ley ha sido para extender la quema de carbón. A Jennifer tampoco le gusta que le recuerden que su promesa de cancelar el contrato de Luma no se ha dado. ¿Hay algo que le gusta a Jennifer González que no sea el poder sin rendir cuenta? Bueno, yo obviamente estoy tratando de entender, y representante, tengo un poquito de eco, no sé si puede buscar mejor señal. Yo estoy tratando de entender cuál fue la ofensa. ¿Cuál fue la ofensa que hizo Pablo a Jennifer por enviarle un documento para decirle, mire, vamos a ver si podemos coordinar mejor para trabajar en favor del país de manera coordinada? Eso es la ofensa a la que ella se atribuye. Eso es. Porque si eso es, pues yo creo que entonces estamos mal. Estamos bien mal porque ella, así como exige que se respete el mandato del país con relación a su elección, el país lo escogió a Pablo por encima incluso con mayor número de votos que la gobernadora, y ella le está metiendo el pie. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de gobierno es este, Héctor? ¿Qué clase de gobierno? ¿Qué mentalidad? ¿Dónde está el afán de servicio, la humanidad, la empatía hacia la gente, la camaradería entre boricuas, el entender que podemos deponer nuestras diferencias y trabajar unidos para adelantar lo mejor para el país? Yo no entiendo. Así es, Mayra, y el pueblo ya votó en noviembre, ya el tiempo de la politiquería se acabó. Ahora se trata de trabajar en equipo todos los partidos para echar hacia adelante al país, y es difícil y duele que la gobernadora se exprese de esa manera sobre Pablo y sobre la carta que le envía para hacer constar que quiere trabajar en equipo, el Child Tax Credit, que quiere trabajar en equipo, el atraer manufacturas a Puerto Rico, el trabajar en equipo para luchar por nuestros adultos mayores y el plan de Medicare Advantage. O sea, gobernadora, el pueblo ya votó y lo eligió a usted como gobernadora, a Pablo José como comisionado residente, y tenemos que trabajar en equipo, y estamos fomentando el trabajo en equipo, pero no hay razón alguna para perder el temple toda la semana, porque está buscando trabajar en equipo y adelantar las causas de todos los puertorriqueños. Si a usted no le gusta eso, pues dígalo, porque no llevamos ni 100 días en el gobierno para que usted esté actuando de esa manera. Que usted tenga conocimiento, finalmente, la administración de Jennifer nunca facilitó un lugar de trabajo para el comisionado acá en Puerto Rico, ¿correcto? Que se tuvo que abrirla en Cagua.
de la información que yo tengo y de lo que, ¿verdad?, se dijo en la actividad de Pablo José, es que solamente Miguel Romero, del Partido Nuevo Progresista, Miguel Romero le ofreció un espacio al cual el comisionado residente agradeció, pero no era un espacio que fuera práctico para recibir la ciudadanía. También se ofreció en Ponce y Cagua, se decidió escoger a Cagua finalmente. Ok. Bueno, yo realmente me gustaría tener la oportunidad de conversar con el comisionado, así que le voy a rogar a usted, si tiene forma de transmitirle esta invitación, si me puede hacer ese favor, lo voy a apreciar, porque yo creo que esto es un asunto que es mucho más profundo de lo que aparenta. Y la señora gobernadora exige, ¿verdad?, que se deje a un lado la politiquería y acusa a Pablo de inmaduro, pero yo no creo que las acciones y las reacciones de ella ante la prensa y ante cualquier cuestionamiento sea muy maduro que digamos. Así que a usted, gracias por ser parte de esta conversación de país, representante. Que tenga muy buenas tardes. ¿Cómo no? Un fuerte abrazo a todos. Bueno, ya ustedes tuvieron la oportunidad de conocer distintas opiniones. Ahora vamos a movernos a discutir lo que está ocurriendo en una colectividad política que parece que está teniendo bastantes problemas. El movimiento de Victoria Ciudadana. Y lo digo porque hay unas personas que están saliendo de esa colectividad por diversas razones. Y para mí es importante tratar de descifrar esas razones, porque no hay duda de que ocurrió un fenómeno político respetable en las pasadas elecciones que abre la conciencia colectiva de un pueblo a posibilidades diversas desde el punto de vista ideológico. Ustedes saben que el movimiento de Victoria Ciudadana surge como una iniciativa que promueve que los puertorriqueños y las puertorriqueñas que quieran servirle al país unan sus esfuerzos siguiendo los principios y las causas que comparten, dejando a un segundo plano las diferencias de criterio. Y esto se hace ¿por qué razón? Esto se hace por amor a la patria, por amor al país, por amor a nuestra gente y por la esperanza de que podemos redirigir el futuro de Puerto Rico en una mejor dirección que nos coloque ante los ojos del mundo como una sociedad respetable, soberana y en igualdad de condiciones que cualquier otro pueblo, porque eso es un derecho consagrado, que es ese derecho a la autodeterminación de los pueblos. El movimiento de Victoria Ciudadana hace una alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño y ocurrieron cosas importantes en el espectro político de Puerto Rico, eso es indudable. Sin embargo, quien queda en mejor posición electoralmente hablando es el Partido Independentista Puertorriqueño y de alguna manera desplazó y anuló los candidatos del movimiento de Victoria Ciudadana en esa alianza. No obstante, eso no significa que haya que reconocer grandes logros y cambios históricos. Yo tengo aquí, acaba de llegar por ahí un señor que lo están buscando en todos lados. Sí, abogado, fue comisionado electoral de esa colectividad. Olvin Valentín, saludos, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Mayra, gracias por recibirme, es un gusto estar aquí contigo y saludos a la audiencia. Pues llegaste con suficiente tiempo para haber escuchado mi preámbulo. ¿Tú coincides con mi visión de cómo ha ido evolucionando el movimiento? Sí, bueno, coincido. Escuché el preámbulo. Hay varios puntos ahí. Yo creo que si vamos a ir viendo un poco de atrás para adelante de lo que estabas hablando, la alianza. Yo creo que la alianza fue un
marcó un antes y después en la política en Puerto Rico. Fue una hazaña política importante que retó el estatus, las restricciones electorales que se ponen precisamente para evitar que la oposición se junte y pueda lograr cambios como solía ocurrir en el pasado. Y a pesar de las restricciones electorales que impusieron el Partido Nuevo Progresista con el Partido Popular, lograron adelantar unos cambios del comportamiento electoral, y sí, yo creo que tuvo un efecto importante. Ahí en Victoria Ciudadana, percepciones diversas en cuanto a si fue buena o no la alianza, si los resultados fueron los correctos o no. Yo no voy a entrar en esas señalamientos o categorizaciones de lo bueno o malo de la alianza, si fue buena o mala. Lo que yo creo que... ¿Y por qué no vas a entrar en si fue buena o mala? Porque hay varias formas de verlo. Entonces también va a depender de la percepción o la ideología de estatus que cada uno prefiera. Pero yo lo que sí me gustaría más bien enfocarme, porque me gusta enfocarme en lo que uno puede cambiar de cara al futuro. La alianza, yo no creo que la alianza con el PIB necesariamente haya sido mala. Yo creo que lo que se podría decir que fue malo, si vamos a decirlo de una forma, o que se pudo trabajar diferente, fue los términos de esa relación. Vamos a decir los términos y condiciones del contrato, por decirlo así. ¿Cómo se negoció? ¿Cuáles eran la participación de cada una de las colectividades? Términos y condiciones que fueron aceptadas por las partes libre, voluntariamente e inteligentemente. Totalmente. Licenciado. Y eso se llevó a asamblea. Y los riesgos eran ahí, eran inherentes. Y ahora hay que asumir las consecuencias de esas decisiones. Totalmente. Y eso, pues, por eso no es algo que se le pueda atribuir a una persona en específico, como colectividad. Y esto salió en los informes. El movimiento hizo un estudio de resultados postelectorales, y gran parte de lo que se recogió de las bases de Victoria Ciudadana fue un sentir en esa misma dirección en cuanto a la alianza. Cómo se trabajó la alianza, los términos que se negociaron y se le presentaron a la base. Yo creo que ahí hay un aprendizaje. Yo creo que no hay un rechazo categórico a establecer alianzas. Victoria Ciudadana nació de alianzas. Pero sí hay un deseo de que las condiciones de una futura alianza se den en un mejor escenario, con unos mejores términos. Bueno, usted ha sido bastante diplomático en sus expresiones, y yo voy a respetar por hoy esto porque logré que llegara aquí. Pero yo creo que subyace dentro de la estructura del movimiento de Victoria Ciudadana situaciones que apuntan a problemas de liderazgo y a situaciones de choque de ego. Esa es mi opinión. Usted era una figura muy importante en esa colectividad y hizo una gestión importantísima en las pasadas elecciones en el ámbito electoral, que es probablemente el talón de Aquiles. Si usted me pregunta a mí, el talón de Aquiles fue precisamente el tema electoral. Con la unión a las imposiciones de la presidenta de la comisión de la judicatura. Porque ustedes me van a perdonar y ustedes saben que yo las canto como las veo. Para mí es increíble que el Tribunal de Puerto Rico, en todas sus jerarquías, hayan avalado el entrampamiento que oficialmente se le hizo a los integrantes y candidatos de esa colectividad. Sinceramente se lo digo. Y para mí eso es inaudito. Y eso es importante que el pueblo lo entienda, para que no se repita el error. Pero hay un mal de fondo que requiere la atención no solamente de la colectividad del Movimiento de Victoria Ciudadana, si es que permanece, del PIB, de todos, que es el tema electoral. Y usted mejor que nadie lo sabe. Entonces, yo le pregunto a usted con mucho respeto, ¿usted se desafilió del Movimiento de Victoria Ciudadana? Ayer por teléfono me dijo que no. Hoy, mirándome a los ojos, ¿qué me dice? No, mira, yo no me he desafiliado del movimiento. Yo renuncié, ¿verdad? Ayer sometí una comunicación en la cual renuncio a mis
cargos de liderato en el movimiento. Yo ocupaba un espacio en el Consejo Ciudadano Nacional. Delegado por acumulación. Sí, delegado por acumulación, que fui electo en el 2021. Y a eso es lo que estoy renunciando, a mis roles de liderato en el movimiento. Y pues ahora me quedo afiliado, pero soy un ciudadano más, un elector. En la libre comunidad. En la libre comunidad estoy observando las acciones que toma el movimiento de cara al futuro, cómo se reorganiza, cómo su liderato cambia y como cualquier otra persona que está parte de una colectividad. Pero sí quiero comentar sobre lo que dices de la parte electoral. Estoy de acuerdo en cuanto al entrampamiento y cómo el sistema judicial jugó en contra de Victoria Ciudadana. En este caso, vamos a poner del proceso democrático. Yo difiero de la decisión del tribunal. Yo creo que el código no exigía los endosos y yo creo que el argumento de Victoria Ciudadana es válido. Pero también tengo que reconocer que esto es un juego, ¿verdad? En el tablero hay unas reglas de juego y lamentablemente las reglas están ahí. Son injustas, pero hay que cambiarlas y para cambiarlas hay que llegar al poder. Y las reglas, hay que jugar con las reglas. El movimiento Victoria Ciudadana pudo haber trabajado el asunto electoral un poco más agresivamente y se pudo haber tomado otras decisiones y eso es algo que hay que reconocer. Las decisiones que se tomaron en cuanto al recogido de endosos para los candidatos que fueron descalificados es un asunto que Victoria Ciudadana reconoce que eso también se pudo haber trabajado diferente y yo creo que eso es una parte que debe ser de los aprendizajes de cara volvemos a esta reorganización. Yo lo entiendo y lo escucho con mucho detenimiento, pero era difícil de anticipar que se perdiera el honor en los procesos. Y yo creo, desde verdad, cuando yo era bien chiquititita, mi abuelito me enseñó lo que era el honor. Y si algo hemos visto en los últimos tiempos es cómo se ha ido descartando ese concepto de la vida de nuestra gente. Y yo tuve ante mí muchísima evidencia documental y testimonial de diversas situaciones que me convencen sin lugar a duda de que había un proceso alterno legislado en ese código que fue seguido al pie de la letra por ustedes y que luego aquellos que encarnan el deber de velar por el interés público abandonan para alinearse con el partido que tiene el control y aplastar a los emergentes. Y eso es una barbaridad, pero eso está ahí en la historia. Y la señora Padilla tendrá que explicarle a sus nietos más adelante. Yo creo que indudablemente en este país hemos perdido de perspectiva que hay mayor estabilidad social cuando la gente se siente que se respeta la voluntad del elector y que los resultados reflejan una voluntad limpia, en igualdad de condiciones, sin manipulación ni fraude. Nada de eso lo vimos en las últimas elecciones, ni en las pasadas ni en las anteriores. Y en ese proceso y por esas injusticias nace un movimiento que llenó de esperanza a un sector importante de la población. Y hoy Ana Irma Rivera Lacén hace expresiones precisamente reaccionando a una pregunta que le hacen en torno a su salida del movimiento como coordinador, ¿verdad? O como delegado. Y ella dice, mira, no hay duda de que hay que hacer unos ajustes, hay que hacer una reflexión, etcétera. Pero enfatiza y dice, y le dice al país, pero tenemos que continuar y hay que sopesar lo bueno y hacer ese análisis. Sin embargo, me preocupa algo y ahora yo quiero que usted me explique lo siguiente. ¿Usted sabe quién es este señor? Es un profesor, Eric Rosner. El profesor Eric Rosner se desafilió
Y hace unas expresiones que me llaman la atención, y es que, según el profesor, él se sale porque ha notado que hay una tendencia muy marcada de girar el movimiento hacia la ideología de la independencia, y que, según el criterio del profesor, pues precisamente la magia del movimiento era que era bien inclusivo. Y él dice que eso se ha perdido. ¿Usted coincide con el profesor? Primero que todo, sí sé quién es y lo conozco. Eric Rosner fue candidato a la legislatura por, no recuerdo muy bien el distrito, pero del área del distrito senatorial de Arecibo. Él era del área de Dorado. Mira, yo tengo que, en parte, coincido con lo que Eric establece, pero le quiero poner un poco más de contexto. Esa es su apreciación, definitivamente, es su punto de vista, es lo que él cree, y esas son las razones por las cuales él se desafilió de Victoria Ciudadana, y no es el único que piensa de esa forma. Yo sé que en Victoria Ciudadana hay diversidad de ideologías, de opiniones y de visiones en cuanto al estatus. El asunto, y esto también salió en los informes, en los análisis postelectorales, el movimiento de las bases expresaron ese sentir, particularmente fuera del área metropolitana. Aunque hay diversos sectores ideológicos que convergen en Victoria Ciudadana como institución no ha podido darle visibilidad igualitaria a todas esas visiones. Y durante la campaña electoral, la oposición capitalizó sobre eso y sobre esa sobreexposición, digamos, de un sector del movimiento tal vez más inclinado a la visión independentista. Pero hay otras visiones en Victoria Ciudadana, y lo que yo creo que Victoria Ciudadana debió haber trabajado, y yo espero que trabaje de cara a una reorganización, es que se asegure de que haya una diversidad, de que los espacios estén ocupados de forma igualmente diversa. También en el sector, en la visión económica para el país. Claro. Hay muchas personas en Victoria Ciudadana, incluyéndome, que creemos en un desarrollo económico sostenible. Uh-huh. Y en las campañas electorales de la oposición, unas campañas de miedo que categorizaron a Victoria Ciudadana de una forma extrema, comunista, que no creen en el desarrollo económico. Eso es todo, es una demagogia y un fascismo extremo. Por supuesto, por favor, que sí. O sea, el país que se tragó ese cuento, están ahora bien arrepentidos, porque si hay alguien más fascista que Jennifer González, que mírenla, que le dice estúpido al comisionado residente, pues le manda una carta, imagínate. Totalmente. Y por eso digo que la oposición política capitalizó sobre eso. Pero donde yo veo que hay oportunidad para que Victoria Ciudadana rectifique para el futuro es que tiene que haber mayor visibilidad a esas otras visiones de Victoria Ciudadana. En Victoria Ciudadana hay pequeños empresarios, hay personas que están bien activas en esas otras visiones. Hay estadistas, hay populares, hay soberanistas y de todo. Y hay que buscar la forma de que se le dé visibilidad en el liderato también y en las gestiones que haga el movimiento a esa diversidad de opiniones que hay en el partido. Bueno, tengo 30 segundos. ¿Va para la política? ¿Tiene aspiración para tirarse ¿Se va a cambiar de partido? No, yo no estoy ahora mismo en cambio de partido. Yo sigo afiliado a Victoria Ciudadana. Estoy, como dije, observando. Y nada, voy a seguir aportando de otros espacios. Yo vengo del tercer sector y yo creo que hay oportunidad de seguir aportando al país desde muchos otros espacios. Pues yo le deseo mucho éxito en ese nuevo esfuerzo. Lo voy a estar molestando con alguna regularidad. Claro que sí. Y le agradezco profundamente que haya sido parte de esta conversación de país que hay que sostener. Puerto Rico se lo merece. Y están pasando situaciones que son realmente preocupantes. Tenemos que estar muy pendientes. ¿Sabe por qué, verdad? Porque no nos callan. Y mi partido, Puerto Rico. Nos vemos mañana.